Muy buenas noches a todos. Gracias por el tiempo, la espera. Este va a ser un webinar, un conversatorio muy rico. El nombre eh, por que se ha dado va a traer mucho interés, así que quiero presentarme. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Estamos ya casi una semana, poco menos de una semana, a nuestro Congreso de Gestión Humana, nuestro 27º Congreso. Estamos con mucho trabajo, mucho interés en que se sumen para el contenido espectacular que vamos a tener, ya que contamos como aliados con la Pacífico Business School, quienes tenemos a la mano académicos investigadores que van a dar un soporte interesante, y también vamos a contar con speakers que vienen liderando organizaciones en el mundo corporativo, provienen de espacios de recursos humanos. Y también algo interesante que vamos a tener en el Congreso van a ser nuestras mesas de intercambio, que también van a ser lideradas y moderadas por líderes de gestión humana de diferentes empresas, con temas riquísimos como transformación digital, herramientas ágiles, diversidad e inclusión, eh, comunicación en la pandemia, futuro del trabajo, data analytics, etcétera. Entonces, los invitamos a que se sumen, nos escriban a peru@peru.com para conocer más del Congreso. También que conozcan más de la asociación. Tenemos comunidades que trabajan muy fuertemente para compartir buenas prácticas, promover iniciativas que se requieren hoy en las organizaciones para mejorar el clima y a los colaboradores, ¿no? Quiero presentarles a Jimena, eh, Jimena Rodríguez. Es comunicadora social con más de 15 años de experiencia en posiciones de liderazgo. A lo largo de su trayectoria ha asumido desafíos relacionados a responsabilidad social, inclusión laboral, relaciones comunitarias, gestión de crisis, comunicación interna y recursos humanos, donde siempre ha considerado como eje principal el desarrollo sostenible y responsable con una visión tanto a mediano como a largo plazo. Jimena luego presentará a los panelistas, pero quiero darles algunas recomendaciones para el cierre. Quien tenga alguna pregunta, consulta, eh, hacerlo a través de la opción de Q&A que está en la plataforma Zoom. Y si nos están siguiendo por Facebook, nos pueden dejar un comentario para luego abordarlo. No está permitida la opción de levantar la mano o activar micro, así que todo es a través de la opción del Q&A. Y vamos a estar muy atentos de los panelistas que contamos hoy día. Así que muchas gracias, Jimena e Ingrid, también por la iniciativa de este conversatorio, y les dejo los micros y la tribuna para ustedes. Éxitos. Muchas gracias, David. Voy a proceder a compartir pantalla. A ver, no me permite todavía. No me permite compartir pantalla. Héctor, tu apoyo. Ya, ahora sí. Perfecto. Okay. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias, David, gracias, Yuri, gracias a Perú por hacer posible este webinar que es tan importante. También es oportuno agradecer al Comité de Diversidad e Inclusión, conformado por profesionales altamente comprometidos con esta tarea de fomentar dentro de sus empresas las buenas prácticas de inclusión laboral.
En especial, agradecer a Ingrid del Solar y a Andrea Mucha, que han sido vitales para el desarrollo de este webinar. Agradecer también a nuestros invitados de hoy, panelistas que compartirán con nosotros sus valiosas experiencias en materia de inclusión laboral con personas que tienen discapacidad. Tenemos a María Cristina Rey, que es Máster Principal de Talent Advisor de Oracle Latam, que nos está acompañando desde Colombia. Tenemos a Carmela Romero Aguilar, que es Project Manager y Scrum Master en IEDUCA, que es peruana. Y también tenemos a Camilo Espinosa Ortiz, que es un líder de servicios locales para temas de recursos humanos para la empresa SAP Latinoamérica Norte, que también nos acompaña desde Colombia, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por su participación y por haber aceptado nuestra invitación. Yo quisiera empezar hablando acerca de, como dice el título de nuestro webinar, ¿no? La inclusión de personas con discapacidad por convicción y no por obligación, ya que el día 16 de octubre se celebra en Perú el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, y qué mejor ocasión para hablar acerca de la inclusión laboral en el contexto actual, ¿no? Teniendo en cuenta además las exitosas experiencias latinoamericanas que vamos a compartir. Hablando un poco de la historia, de la evolución general de cómo se han venido dando las leyes acá en Perú con respecto a personas con discapacidad. Entre los años 70 y 80 se promulgaron una serie de normas sobre discapacidad, pero eran un poco dispersas entre sí. Y además se encontraban bajo parámetros médico-asistencialistas. Es a fines de 1990. ¿Está bien, muchachos? Chao. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Okay. Bueno, es a fines de 1990 que recién se crea el primer instrumento normativo, que vendría a ser la primera ley general de la persona con discapacidad, luego su reglamentación. Pese a ser un paso importante para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, la normativa no era muy clara. Gracias a que en el 2007 Perú ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo de la ONU, es que recién en el 2012 se promulga la que vendría a ser la actual Ley General de la Persona con Discapacidad, la número 29.973. Y 2 años después se promulga recién su reglamentación. Pero nosotros, ¿a quiénes podemos considerar según nuestra ley personas con discapacidad? Según, como dice efectivamente la ley, es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida del ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva, obviamente, en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, en lo referente a inclusión laboral, ¿qué es lo que nos dice la ley? Básicamente nos dice que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades que las demás, con una remuneración justa y equitativa dentro de un ambiente seguro y saludable. Que en concursos públicos, de cumplir con los requisitos y consiga un puntaje aprobatorio, se obtiene una bonificación del 15% sobre la puntuación final, incluyendo la entrevista. Asimismo, se deben ajustar los procedimientos de selección y evaluación para garantizar la participación en igualdad. Y que también tiene derecho a ajustes razonables en el trabajo, para lo cual el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como los gobiernos regionales, deben asesorar y orientar a los empleadores para su implementación. Pero de repente no todos conocemos, pero ¿qué son ajustes razonables? Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en un caso particular para que la persona con discapacidad goce del derecho al trabajo en condiciones equitativas. Las empresas que generen rentas de tercera categoría obtienen una deducción adicional al impuesto de la renta por los gastos de implementación de ajustes razonables. Y se encuentran obligados a realizar esos ajustes, salvo que estos demuestren ser una carga desproporcionada o indebida según los criterios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero ¿cuáles son los principios orientadores para otorgar ajustes razonables? Que sean accesibilidad, autonomía, celeridad, diálogo, confidencialidad, igualdad
y razonabilidad. ¿Qué criterio podemos usar para determinar si los ajustes son indebidos o de repente desproporcionados, que causen paralización o alteración del ciclo productivo, que pongan en riesgo las metas de la empresa, que generen un impacto económico negativo, que peligren los resultados económicos de la empresa, y obviamente que la empresa no tenga la liquidez suficiente como para solventar esos gastos? Hay que tener en cuenta que la denegatoria injustificada de ajustes razonables constituye un acto discriminatorio. Entonces, hay que tener en cuenta esto al momento de poder hacer los ajustes o de no autorizarlos. Con respecto a la cuota de empleo, las entidades públicas, por ejemplo, deben contratar personas con discapacidad en una proporción no menor del 5%, mientras que las privadas con más de 50 trabajadores deben contratar en una proporción no menor al 3%. Por otro lado, los empleadores públicos y privados generadores de tercera categoría que empleen personas con discapacidad tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones de estas. Entonces nos podemos preguntar, si todo ya está escrito, ¿por qué los empleadores nos resulta muchas veces complejo poder contratar personas con discapacidad? Y las respuestas tienen múltiples aristas que vamos a ir explicando poco a poco. Con respecto al diagnóstico organizacional, como empezar por el principio, parece obvio, pero no lo es. Es importante primero analizar muchos temas antes de embarcarnos en procesos de contratación de personas con discapacidad. Debemos conocer si nuestra cultura organizacional está abierta a la inclusión laboral, son nuestros colaboradores respetuosos de la diversidad en todas sus formas, cómo gestionamos situaciones de bullying al interior de nuestras áreas, usamos la terminología más adecuada y aceptada por la comunidad de personas con discapacidad y neurodiversidad. Quizás el término neurodiversidad sea algo nuevo para algunos de ustedes, pero ya se viene usando y aceptando dentro de la comunidad que pertenecen al espectro autista, por ejemplo, al igual que la comunidad de síndrome de Down y otras diversidades neurológicas como la dislexia, la dispraxia y el déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH. U otras condiciones que le llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. El término fue acuñado en los años 90, cuando activistas por los derechos de las personas con autismo fundaron la Red Internacional del Autismo bajo el principio de que esta condición no es una enfermedad, sino un estilo de procesamiento cognitivo. Entonces, no se dice capacidades diferentes, no, son procesos diversos y neurodiversos. Ya no se usa tampoco la terminología necesidades especiales, aunque las tengan. Lo correcto es decir persona con discapacidad, no persona discapacitada, ni minusválida, porque no vale menos, tampoco autista, sino persona con autismo. Dentro de las subcomunidades también hay terminología diferenciada. Por ejemplo, no todas las personas con discapacidad auditiva son sordas, o aceptan que las llamen sordas porque en realidad ellos se consideran hipoacúsicos, que quiere decir que tienen una disminución de su capacidad auditiva, pero no necesariamente esto es total porque usan aparatos especiales para escuchar mejor. Entonces, si no sabemos cómo llamar a estas personas o cómo mencionar su discapacidad, simplemente podemos preguntarles a ellos cómo prefieren ser llamados. Rompamos las barreras, no lo sabemos todo, ellos estarán muy agradecidos de que querramos llamarlos de la manera en la que más cómodos ellos se puedan sentir. De igual modo, no podemos decir que todas las personas sordas son mudas, porque muchos han desarrollado la capacidad verbal, algunos se comunican perfectamente, pero no escuchan, leen labios, y otros aún presentan dificultades, pero saben lengua de señas. Y aprovechando también, se dice lengua de señas y no lenguaje de señas. Porque el lenguaje lo tenemos todos, como la capacidad de comunicarnos, pero la lengua es un idioma propio que tiene historia, gramática y estructura. Entonces, si hablamos del lenguaje inclusivo, ¿qué estaríamos diciendo? Es todo aquel que en su expresión busca incluir a colectivos diversos. Ya hemos escuchado este término, ¿no? Lenguaje inclusivo.
Pero cuando hablamos de lenguaje inclusivo, sería adecuado que podamos incluir la lengua de señas, el braille y también los pictogramas. Retomando un poco el tema del diagnóstico organizacional como primer paso para iniciar la inclusión laboral, hay que tener en cuenta que necesitamos hacer talleres de sensibilización a todos los colaboradores y directivos, decisores, porque definitivamente se necesita el compromiso de la alta gerencia, así como talleres especializados para el equipo de recursos humanos, porque es importante saber cómo hacer los procesos de inclusión laboral y que estos sean respetuosos. El equipo de recursos humanos debe estar en la capacidad de determinar en qué áreas se pueden incluir personas con discapacidad, en qué puestos, específicamente qué funciones pueden desempeñar, qué características o diagnósticos podríamos incluir teniendo en cuenta varios factores importantes como la dinámica social dentro del área, la accesibilidad, la seguridad, etc. Y para eso es necesario incluir no solo el equipo de recursos humanos, sino conformar un equipo multidisciplinario que incluya, dependiendo de los casos, a un médico ocupacional, a un especialista en salud ocupacional, de seguridad y salud ocupacional, un especialista en psicología clínica y en algunos casos un arquitecto también para revisar los temas de accesibilidad. ¿Qué ocurre si consideramos que estamos en una organización o en una empresa que por su naturaleza operativa ve difícil y hasta peligroso incluir personas con discapacidad, como es el caso de las mineras, las petroleras o las constructoras? Simple, llamamos a los expertos en procesos de inclusión, porque son profesionales que están capacitados ver esa diferencia y poder hacerlo posible. En absolutamente todos los sectores económicos se pueden incluir personas con discapacidad. No temo decir que es así. En absolutamente todos, y no solo en puestos operativos junior, también hablo de posiciones un poco más elevadas. Ahora quiero presentarles a Carmela. Como yo ya les había anunciado, Carmela es peruana, es Project Manager y Scrum Master en iEduca. Carmela, por favor, para que puedas encender tu micrófono y tu cámara para que te puedan conocer y podamos conversar acerca de tu experiencia. Buenas tardes o buenas noches. Hola, Carmela. ¿Qué tal? Carmela, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este webinar y poder compartir tu experiencia. Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación. Carmela, cuéntanos sobre ti, cuéntanos primero de dónde eres, cómo fue tu educación primaria, secundaria, para que los asistentes puedan saber un poco de tu historia, cómo empezó. Bueno, yo nací acá en Lima, estudié primaria en casa con profesores particulares. Ahí solamente en primaria se maneja directamente un profesor. Pasé directamente a primer grado, no llegué a hacer educación inicial. Pasé los 6 años aquí en mi casa llevando el curso 3 veces por semana. Después, ya al terminar la primaria, como eran demasiados profesores en lo que es área secundaria, ya no podía seguir llevándome en mi casa. Entonces buscamos, bueno, mis papás buscaron un colegio, el más cercano era un estatal. En ese colegio el director no quiso aceptarme porque me quiso mandar a uno para personas con discapacidad, los que tienen síndrome de Down, por ejemplo, en ese colegio, pero en ese colegio tampoco me querían aceptar. Entonces volvimos a regresar en el colegio que está a la espalda de mi casa, que era un colegio estatal. Le dijimos para poder matricularme, me dijeron que no, porque no tenía la infraestructura adecuada. Por ejemplo, en la entrada manejaban unos 8 escalones aproximadamente que tenía que bajar para entrar al colegio. Y por eso no quisieron, dijeron que me podía caer. Y mis papás asumieron el riesgo, tampoco quisieron. Mis papás le dijeron que iban a poner una rampa, no aceptaron, dijeron que iban a malograr su infraestructura. Siguió insistiendo casi por medio año. En ese medio año no estaba estudiando, prácticamente había perdido medio año. Como no quisieron aceptar, mis papás tuvieron que ir a los medios de comunicación. Recién a través de los medios, el Ministerio de Educación
pudo presionar al colegio para que ellos mismos construyeran la rampa y el ministerio puso también el presupuesto. Aún sabiendo que mi papá iba a poner presupuesto al inicio, no quisieron, pero cuando ya fue presionado por el Estado recién accedieron. Pero ya para ese tiempo ya había perdido más de medio año escolar y tuve que empezar la secundaria al año siguiente. Eso fue lo que pasé en el nivel secundario, por quizá el director no estaba capacitado en ser más inclusivo, ¿no? Con sus alumnos, y por eso no me quiso recibir. Increíble, increíble lo que nos cuentas, Carmela. Seguramente es una historia que se repite en muchos casos, ¿no? La poca accesibilidad para las personas con discapacidad, como fue en tu caso. Coméntame, por favor, cómo hiciste con la universidad luego, ¿no? ¿Cómo ibas a tus clases? ¿Cómo fue la etapa universitaria ya? Ya, bueno, para yo ir a mis clases lo que tenía que ponerme una balanza en lo siguiente. Tenía las universidades estatales y las particulares, pero pasa lo siguiente, como quería estudiar ingeniería, yo quería ingresar tipo a la uni. Intenté, pero como la verdad en un colegio estatal quizá siempre hace falta una preparación adicional en academias, no pude ingresar a la uni. Después puse en una balanza, ¿no? Si es que me pongo a estudiar en las academias, voy a invertir un tiempo, 1 o 2 años para ingresar. Después de mi casa a la uni, es muy lejos, vivo en San Juan del Lurigancho y la uni queda en San Martín de Porres. Eh, ya era bastante para gastar en taxi, era mucho, mucho más del doble de lo que gastaba ahí en el centro de Lima. Y aparte iba a perder, para mí sería perder, o sea, esforzar a mis padres a que me llevaran 2 años adicionales a la academia y aparte 5 años en la universidad. Entonces lo que decidí fue buscar los medios para poder estudiar en una universidad particular donde ya es más fácil porque es más rápido de ingresar. Entonces ingresé a una universidad particular, sin embargo igual tenía que seguir pagando taxis también, pero como era un tramo más corto, no era tan costosísimo como ir hasta la Universidad Nacional de Ingeniería. Y aparte mi carrera la iba a terminar en 5 años y no quizá en 7, sumados si lo llevaba en una academia, si llevaba también una academia. Tenía que pagar entonces mis taxis y la mensualidad de la universidad. Para eso yo, con la ayuda de mis padres, buscamos una institución que me pudiera apoyar para el pago de esas cuotas. Me apoyaron con el 50%, pero al año por mis calificaciones puedo obtener un descuento del 75% y ya el 25% lo pagaba con el apoyo que me daban y una parte yo y los taxis que también diario salen un precio alto y ir en taxi diario, ya que las clases eran diarias, incluso hasta sábados eran las clases. Pero así pude lograr terminar mi carrera universitaria. Qué bueno, Carmela, qué bueno que te pudieron apoyar entonces, pero cuando terminaste la universidad, me imagino, con todo el anhelo de querer empezar a trabajar, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral? ¿Fue fácil conseguirla? ¿Fue fácil conseguir tu primer empleo? Cuéntanos, por favor, acerca de esa experiencia. No, la verdad no fue fácil, quizá porque muchas empresas, tanto privadas como estatales, no están preparadas a nivel de infraestructura, y por eso no llegué quizá a conseguir tantas entrevistas, por decirlo. Empecé mis prácticas porque fui justo al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo sí tenía accesibilidad, y cuando justo me entrevistó una directora, la directora general del Servicio Nacional del Empleo. Ahí pasé la entrevista y me apoyó dándome la oportunidad de trabajar ahí, ¿no? A pesar de que esa dirección era en el 5.º piso, pero como tenían ascensor, yo podía igual ingresar y movilizarme. Ahí estuve cerca 6 meses
Después de eso ya yo quería enfocarme más netamente en mi carrera, ¿no? En el ministerio sí veía parte de mi carrera, pero no lo suficiente como para adquirir más experiencia que me ayudara a seguir creciendo profesionalmente. Entonces decidí buscar mis prácticas ya profesionales. Ya con el ministerio hice prácticas preprofesionales. Estaba buscando, pero ningún reclutador me llamaba. Una amiga que trabajaba tenía un amigo reclutador, entonces me dijo que estaban buscando practicantes. Le pasé mi CV, pero igual no me llamaban. Entonces, como era muy amiga mía, le dije, no, ¿por qué no me llaman? Si me pediste mi CV, ni siquiera para quizá validar mis datos. Ya, voy a hablar con él y como también era amigo reclutador, como que presionó un poquito para que me llamaran, al menos, ¿no? No que me hicieran ingresar, sino que me llamaran y que me evaluaran. Al quizá recibir esa presión, como que ya me llamó, me pasé la entrevista con el de recursos humanos, después pasé una técnica, ya que era justo con una capacitación, unas evaluaciones, y ahí logré entrar a una empresa brasileña a trabajar, pero terminé mis prácticas profesionales y como por ley solamente se pueden dar un año de prácticas profesionales, ya no pude continuar ahí como fijo porque no tenían una vacante y no legalmente no podía mantenerme porque ya había terminado el año de prácticas profesionales. Ahí fue donde tuve que buscar otro trabajo y, y justo postulé para IBM directamente, pero en ese tiempo los procesos de IBM demoraban más o menos entre 3, 4 a 5 meses, aprox, es lo que me dijeron. No me dieron exactamente el tiempo estimado y yo iba a estar durante ese tiempo sin trabajo. La gerente que me entrevistó me dijo, sí, pasaste muy bien, pero tendrías que esperar ese tiempo. Entendemos que si es que no puedes esperar y te llaman de otro trabajo, lo entenderemos, pero ese es el tiempo estimado de ingreso. Pero justo IBM también tenía proveedores, con esos proveedores también me fui contactada y como yo ya había sido entrevistada directamente por la empresa, ya más rápido fue mi ingreso. Ahí sí era más directo y no necesitaba esperar tanto tiempo porque era un proveedor. Ahí ingresé, pasé más o menos un año y medio como proveedor y después IBM ya me contrató cuando salió nuevamente otra vez la vacante. Me contrató directamente. Ahí esa fue una de mis primeras experiencias laborales ya fuera de las Ay, prácticas. claro. Ujú. Sí, después ya continué igual trabajando en todo lo que es rubro. En IBM trabajé con el sector de telecomunicaciones. Ahí estuve bastante tiempo, más o menos más de 5 años. Después pasé ya al sector que es retail, que es de farmacéutica, eh, con una empresa de Manpower. Y actualmente estoy en inversiones Educa, donde pude llegar gracias a la recomendación que tenía de mi anterior trabajo. Excelente, Carmela. Qué bonita historia de superación, qué testimonio tan valioso que hayas podido vencer todas estas dificultades y actualmente pues te encuentres trabajando en una empresa ya como project manager, ¿no? ¿Alguien dudaría en todo caso de que en nuestro país y dentro de la comunidad de personas con discapacidad no hay grandes talentos como el de Carmela? Definitivamente la falta de accesibilidad en temas de educación hoy en día es un gran reto para la mayoría de personas con discapacidad o neurodiversidad. No haber recibido estudios técnicos o universitarios, o peor aún, no haber culminado ni siquiera la secundaria, que pudo haber sido el caso de Carmela, le restan oportunidades a miles de personas, enquistándolas en la pobreza, de la que difícilmente podrán salir junto a sus familias. Gracias, Carmela, por tu testimonio y felicitaciones por Gracias, haber alcanzado estos logros. muchas gracias. Con respecto a la cuota de empleo, ¿cómo podemos nosotros cambiar esto que está ocurriendo de no poder cumplir con las cuotas de empleo? Abriéndonos a dar oportunidades de empleo preferentemente exclusivas. Si las políticas de nuestra empresa nos lo permiten como parte de un programa especial, por ejemplo,
¿por qué no tenerlas así, de manera exclusiva, ¿no? Tener procesos abiertos a todos y aceptar a todos por igual, con o sin discapacidad, sería un proceso en igualdad de condiciones teniendo en cuenta la realidad de nuestro país. Podemos ya al interior de nuestras organizaciones mirar con un poquito más de detenimiento perfiles de personas con discapacidad. No los descartemos tan rápido. Si todos tuvieran las mismas oportunidades, no estaríamos hablando hoy de una cuota. No existiría la cuota de empleo ni en Perú ni en otros tantos países latinoamericanos, que incluso extienden la cuota a familiares directos de personas con discapacidad, como es el caso de Bolivia. Miremos a la persona, miremos su talento, miremos su experiencia, su potencial de crecimiento. No les pongamos más limitaciones, dejemos que nos sorprendan con su compromiso y con sus ganas de aprender. ¿Y cómo se maneja el tema de la inclusión en otros países? ¿Todos los países del mundo exigen cuota de empleo? No, la verdad que no. Si bien el sistema nació en Europa, no todos los países de este continente lo adoptaron, puesto que prefieren tomar medidas dirigidas a persuadir a los empleadores para que ofrezcan oportunidades de empleo para personas que tienen discapacidad y facilitar a los trabajadores con discapacidad que buscan empleo capacitación necesaria para mejorar sus habilidades y otras ayudas complementarias. En otros países como Estados Unidos, Canadá y Australia se preocupan fundamentalmente por asegurar la igualdad de accesibilidad al trabajo y la no discriminación en el empleo. En esos países incluso ya no se habla de inclusión laboral, sino de convivencia social. En países como los de Latinoamérica aún debemos forzar un poquito el tema con exigencias de cuotas laborales, porque, por ejemplo, nuestra cultura todavía no está lista. La inclusión laboral debe ser un proceso natural y regular dentro de nuestras organizaciones. Por eso ahora quiero yo invitar a María Cristina Rey para que podamos conversar sobre estos temas. Podamos hablar acerca de la inclusión laboral de personas con discapacidad por convicción y no por obligación, tal y como dice nuestro webinar. María Cristina, por favor, para que puedas abrir tu micrófono y tu cámara para que te puedan conocer. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Perfecto. Quiero pedirles disculpas porque estoy en una locación que a veces tiene ciertas fallas de comunicación, pero con todo el amor y con toda la disposición del mundo para poder estar con ustedes en esta convocatoria. Así que mil gracias de verdad por la invitación, Jimé. Gracias, María Cristina. Sabemos que estás fuera de tu hogar, pero muchas gracias por tomarte ese tiempo y por aceptar la invitación, porque tu experiencia profesional también es muy valiosa para este webinar, para que podamos compartir. Coméntanos un poco sobre tu experiencia, cómo así incursionaste en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Gracias, Jimé. Bueno, en realidad yo creo que siempre cuando trabajas en el área de reclutamiento tienes ese bichito de no tener ese veto, ese sesgo cuando incluyes a personas en un proceso de selección. Sin embargo, siempre te tienes que meter en la normativa y el encuadre de la compañía. Afortunadamente yo llevo 16 años trabajando en esta compañía hermosa que es Oracle, y en ese sentido creo que Oracle ha permitido, digamos, seguir pensando en consecuencia, ¿no? Y en ese sentido, los esfuerzos y las ganas respecto al tema de inclusión y diversidad en Oracle han sido gigantes, siempre, pero yo creo que los últimos años con mucho más esfuerzo, Jimé. Así que, de hecho, digamos, dentro del área de reclutamiento, hemos venido incluyendo y evaluando KPIs, que seguramente en nuestras métricas no existían, pero que hoy día están incluidas dentro de nuestros KPIs, que tienen que ver con todo este tema obligatorio, que es la parte de diversidad e inclusión, ¿no? Que tiene que ver con traer talento femenino ahora, sobre todo en una compañía que es tajantemente técnica, que persigue objetivos técnicos, poder convocar mujeres, para nosotros siempre en el área de reclutamiento termina siendo una obligación.
por supuesto que temas de capacidades distintas, más allá del tema que tú mencionaste, Jimé, de esa cuota que a veces nos persigue a nivel normativo en ciertos países como Brasil, como Perú, como Chile. Yo creo que más allá de eso, que para nosotros obviamente está dentro de un marco regulatorio de la diversidad y la inclusión y de cumplir con una cuota, que no me gusta usar ese tema de la cuota, pero sí tenemos que perseguir esos temas más normativos, poder decir, abrirnos y decir, tenemos que pensar en que tenemos que seguir hablando de mujeres, de capacidades distintas, de LGTBI, LGTBQ, que es como tan importante en todo este tema de la diversidad e inclusión, y por supuesto que temas de comunidades minoritarias, ¿no? Que en países como Brasil, como Colombia, Perú mismo con el tema de las comunidades indígenas, México, termina siendo una obligación en términos de, Jime, de convocatoria, de penetrar, de decir, acá estamos porque queremos que vengan a trabajar con nosotros, Jime. Entonces yo creo que esta es una obligación que como compañía hemos tenido los últimos tiempos, años, y que yo no me atrevería a decir hace 16 años que trabajo en esta hermosa compañía, pero sí hace muchos años venimos pensando y enfatizando en eso, definitivamente. El testimonio de Oracle y que efectivamente ya ustedes van más allá de la cuota, ¿no? Ya lo de ustedes es por convicción, Claro. de la cultura, del ADN de Oracle. Coméntanos, por favor, estoy segura que los asistentes les va a interesar conocer cómo son los procesos de contratación para, en general, ¿no? A nivel global, ya sea que estén orientados o no a personas con discapacidad. ¿Qué tipo de evaluaciones hacen? ¿Qué adaptaciones hacen? ¿Cómo es el proceso en sí? Cristina, se fue el internet, creo. María Cristina, ¿estás? No creo. A ver, le vamos a dar un tiempito. ¿Me confirma, por favor? Parece que se ha caído su internet, como está en Colombia Justo me está diciendo. A un ver, plan familiar. conectarse otra vez. Bueno, felicito, Carmela, por realmente haber avanzado y no quedarte en estos stoppers que se presentaron en el camino, como fueron el colegio, la universidad, que realmente no apoyaron, no incentivaron, no hicieron nada para fomentar que una persona realmente quiere salir adelante y quiere seguir sus estudios para ser alguien en la vida realmente. Así que me quito el sombrero, te agradezco mucho tu testimonio y esperemos que con personas como tú puedan seguir saliendo adelante. Y esta vitrina el día de hoy, de la mano de la Comunidad de Diversidad e Inclusión de Perú, es justamente calar en las personas y en las organizaciones para que todos podamos de alguna manera empujar hacia el mismo camino, hacia el mismo lado, para que el país sea realmente diverso e inclusivo. Hay muchísimo por hacer, hay muchísimo muchas puertas por tocar, muchas escaleras por subir, y realmente y hay entidades en las cuales debieran trabajar más, de manera más organizada, levantar la voz, pero algo pasa y no se logra, y yo quiero que todas las personas que hoy están conectadas, eh, nos pasen la voz, ver qué acciones tenemos que hacer. Acá Jimena y Ingrid, desde la comunidad de Perú, estamos queriendo lograr algo y hagámoslo, ¿no? Hagamos realidad esto, trabajemos por el país
realmente las autopistas, las veredas, las calles, los colegios, las universidades, los trabajos sean totalmente idóneos para que una persona con una capacidad, con una discapacidad pueda llevar su vida de lo más normal. Así que eso quería ir aportando. Creo que ya regresó María María Cris- creo Cristina. que ya Acá regresó María estoy, Cristina. perdónenme. No, 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 Les pido mil no, disculpas, pero como tranquila. les dije, estoy en un lugar de ¿Se fue otra vez? No. Es un lugar de alta montaña, así que, pero realmente valeroso lo que vienes consiguiendo, Carmela, y esto realmente es las ganas que tú le has puesto, ¿no? A la vida, a salir adelante, a ser alguien en tu hogar que te consideren y que puedes dar mucho, muchísimo, seguro que sí. Así que realmente felicitaciones. ¿Ya está? A ver. Sí, muchas gracias. Carmen. ¿Y María Cristina se logró conectar otra vez? No. Sí, acá Ya estoy, estás. Jime. Ya, Sí. listo, perfecto. Ya, bueno, retomando, te había hecho la consulta de cómo son los procesos de contratación, ¿no? Al momento de hacer la evaluación, la selección, ¿qué tipo de evaluaciones son las que normalmente se hacen? ¿Se hacen adaptaciones en las evaluaciones, en las entrevistas, ¿no? Coméntanos un poco cómo lo manejan a nivel global en Oracle. No, yo creo que en términos de convocatorias, Jime, tenemos la premisa fundamental de no tener ningún filtro. Yo creo que siempre dirigimos las convocatorias a aquellas, aquellos skills, aquellas digamos, características de posición que estamos buscando, y en ese sentido yo creo que ahí nos enmarcamos. No tenemos ningún filtro, nosotros nunca preguntamos edad, eh, nada distinto, algo personal, nada distinto a lo que tiene que ver con el encuadre de aquellas características de posición que estamos buscando, Jime. Eso es, digamos, como la premisa fundamental. Dirigimos una convocatoria en términos de los skills, de las características, de aquellas características de posición que estamos buscando, tanto técnica como soft skills que estamos buscando, pero nada distinto a eso. Digamos, no nos interesa entender nada personal, nada que desencuadre ese tema que dirija la convocatoria a la característica de posición que estamos buscando. Esa sería, digamos, un poco la característica principal de nuestras convocatorias, Jimé. Ya, claro, entonces ustedes se centran en el talento, en la parte técnica, profesional, y no interesa si es hombre, mujer, qué edad tiene, nada, ¿no? Entonces es un tipo de evaluación. No nos interesa, no preguntamos, no indagamos, nos focalizamos en las características, en los skills de la posición y sobre todo en el fit cultural. En eso nos fijamos mucho, que las Que personas haga match. hagan match con el fit cultural, en los valores. Siempre hacemos Ujú. mucho énfasis en los valores que queremos, digamos, dirigir a las personas que queremos que vengan a trabajar a Oracle, porque en eso sí somos muy exigentes, en el tema de valores, entender que aquellos valores que tenga un ser humano respecto a su siguiente. Uy, otra vez. Bueno, pero de todas maneras nos queda claro que en Oracle a nivel global manejan los procesos de evaluación, de selección de una manera distinta al común denominador en el resto de países, ¿no? Como es acá en Perú. Por ejemplo, en algún momento en una reunión que tuve con María Cristina nos comentaba que, por ejemplo, tampoco hacen pruebas proyectivas, ¿no? Las típicas pruebas que se hacen acá, la de la figura bajo la lluvia, otra sin lluvia, y escribir la historia atrás, etcétera, ¿no? Nada de eso se evalúa porque eso es entrar a la psiquis de la persona, nos comentaba María Cristina, y efectivamente es así, ¿no? No es algo que a ellos
les interesa evaluar, más valoran la experiencia y, como dice ella, los skills específicos para la posición y que pues sus valores hagan match con los valores de Oracle, ¿no? Ojalá que se pueda volver a Y conectar. quiero, Jime, leer un comentario que nos deja Edwin Más. Dice, yo soy invidente y estoy llevando mi doctorado en administración y en esta vida es actitud y predisposición. Wow. Realmente, Edwin, te felicito. No has dejado de lado las ganas de salir adelante, así que realmente te felicito por ese gran trabajo, ese esfuerzo y dedicación que le pones a salir adelante. Sí, sí, correcto. Felicitaciones por ese testimonio también. Felicitaciones por seguir estudiando. Bueno, en vista de que Vamos con Camilo. Sí, vamos con Camilo. Eso justo te iba a comentar porque estamos un poquito complicados con María Cristina, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, entonces pasamos con Camilo. Estoy segura que, así como el caso de Oracle es significativo en Latinoamérica, hay otras empresas que también tienen dentro de su ADN el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y mejor dicho, de manera puntual, con personas neurodiversas, como es el caso de SAP. Gracias, Camilo, por aceptar la invitación. Camilo Espinosa es líder de servicios locales para SAP Latinoamérica Norte y tiene una historia muy particular para SAP que quiere compartir con todos nosotros. Camilo, voy a dejar de compartir pantalla para que puedas tú compartir la tuya. Hola Jimena, hola a todos, muchas gracias. A Perú, desafortunadamente no tengo aquí a la mano las slides, pero bueno, de todas formas, pues charladito tal vez puede funcionar mejor. Sí, sí, claro que sí. Bueno, les cuento, nosotros en SAP tenemos dentro de nuestra estrategia fundamental, uno de nuestros pilares de la estrategia que tenemos como compañía a nivel global está la diversidad y la inclusión. Y tal vez esa estrategia pueda ayudar a responder la pregunta con la que se plantea en este panel, si la inclusión de personas con discapacidad es una obligación o es una convicción. Para nosotros la diversidad es algo que ya existe. Somos diversos como seres humanos en el siglo XXI, en un mundo globalizado, donde perfectamente puedes tener una compañía como la nuestra, con presencia en más de 100 países, 100.000 empleados. La diversidad existe, se va a dar per se. Entonces, lo importante aquí es qué hacemos con la diversidad, cómo la aprovechamos en el muy buen sentido de la palabra, cómo hacemos para que esa diversidad nos genere frutos y deje de ser una cuota, deje de ser un indicador para convertirse en el ADN y en la cultura de una compañía que pueda generarle un impacto a la sociedad, que pueda cumplir esa misión que nosotros desde SAP tenemos de hacer que el mundo corra mejor y mejorar la vida de las personas. A través de la innovación y a través de cómo hacemos para traer esas ideas nuevas de personas que somos diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de qué pasaría si todos fuéramos hombres heterosexuales blancos estadounidenses que viviéramos en Texas. No habría innovación. No es que ellos, y esto no es una lucha entre el bien y el mal, sencillamente, pues si todos somos iguales, no va a haber una idea nueva, no va a haber alguien que piense fuera de la caja. Y por eso nuestro programa de autismo en el trabajo, bueno, nuestro programa de diversidad e inclusión en general está dado a eso, pero en especial nuestro programa de autismo en el trabajo. Fue un programa que empezó en la India hace más o menos 13 años, cuando un manager se dio cuenta, o un manager que tiene un hijo que está dentro del espectro autista, se dio cuenta de la importancia y de esas habilidades especiales, de esos skills que son diferentes a los que podemos tener una persona, podemos tener los neurotípicos. Y trajo esa idea a la compañía y empezó a trabajarlo, buscó un partner, buscó con quién hacer match para desarrollar su idea. Encontró un partner muy grande también, que de alguna manera muy similar también con una persona cuyo hijo estaba dentro del espectro, descubrió esas capacidades y empezaron a trabajar, a traer personas que estuvieran dentro del espectro, inicialmente para cargos relacionados con desarrollo de software y testers de software.
Eso fue hace 8 años. En estos momentos tenemos presencia en el programa en 16 países. En Latinoamérica tenemos personas dentro del espectro contratadas en México, Colombia, Argentina, Brasil, y queremos expandirlo al resto de países. Y es de resaltar que en Latinoamérica no tenemos la gran cantidad de empleados que tenemos en otras locaciones, pero proporcionalmente tenemos mayor cantidad de personas dentro del espectro autista. Y logramos descubrir, o demostrar más que descubrir, que las personas con autismo pueden ir más allá de un rol de programador. De hecho, en Colombia, las personas que tenemos contratadas no son programadores, porque en Colombia no hacemos desarrollo de software, lo hacemos para Latinoamérica, lo hacemos en Brasil. Entonces, demostramos que pueden trabajar en ventas, en operaciones de ventas, análisis de data en ventas, en preventas, incluso en Customer Experience, haciendo algo parecido a desarrollo, soporte hacia desarrollo, cuando hacemos la implementación con clientes. Y esto nos ha llevado unos muy buenos éxitos, muy buenos resultados. Contratar personas dentro del espectro autista cambia al equipo, cambia al manager, cambia la compañía. Y lo hacemos porque es lo ética y moralmente adecuado. En Colombia, por ejemplo, no tenemos la cuota, lo que hablabas ahorita, Jime, de esa cuota impositiva. De hecho, el gobierno en Colombia nos da unos beneficios tributarios que nosotros no aceptamos porque no es nuestro fin. Nosotros no queremos, no nos interesan esos beneficios tributarios, nos interesan los beneficios que trae la persona con su talento. Los contratamos, nos traen talento, son eficientes, son eficaces, generan mejoras en los procesos, generan esa mejora continua, esa innovación de la que tanto necesitamos. Ahorita en el siglo XXI, todas las compañías, no solamente SAP para ser una compañía de tecnología, todas las compañías necesitan innovación, necesitamos movernos, cambiar todo el tiempo. Y esto lo traen personas dentro del espectro. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un proyecto, con un programa robusto. No es sencillamente contratamos a una persona que esté dentro del espectro y ahí está y perfecto, funciona. No, lo hacemos con un programa estructurado, un programa donde buscamos un partner, alguna empresa o alguna ONG, una fundación o alguien que sepa de autismo, pero también que sepa de inclusión laboral. En Colombia, por ejemplo, logramos la fusión entre dos ONGs, una especializada en autismo y otra especializada en inclusión laboral, y al hacer esa sinergia nos dimos la posibilidad entre todos de aprender cómo hacer un proceso de inclusión laboral, trayendo un modelo que hemos probado en el resto de países. Y es un modelo donde salimos a buscar a las personas con autismo. Tenemos unos perfiles de cargo. Nosotros no nos inventamos el cargo para contratar a la persona. Sencillamente buscamos equipos que estén interesados, managers que estén interesados, porque en esto el compromiso desde la alta dirección hasta el equipo que va a contratar a la persona es fundamental. Si bien hay una parte muy linda de cómo cambia el equipo, hay un consumo de tiempo, hay que dedicarle tiempo a esta persona, a ayudarlo a tal vez hacer algunas modificaciones al perfil de cargo para que la persona se adapte mejor. Entonces buscamos ese equipo, ese manager, ese equipo de trabajo que estén dispuestos a trabajar con una persona dentro del espectro. Una vez tenemos un perfil más o menos organizado, salimos a buscar, desafortunadamente en nuestros países, en Colombia nos dimos cuenta que no hay estadísticas, no sabemos cuántas personas dentro del espectro hay, universidades no saben, no tienen programas de inclusión, pero hacia otros tipos de discapacidad. Y aquí, perdón, Jimé, hago un paréntesis grandísimo para hablar un poco del autismo. El autismo per se no se considera una discapacidad, legalmente sí lo es. El espectro autista es un espectro, es algo que si uno lo ve, había una figura que antes se veía y era algo horizontal, donde aquí hay personas con poca funcionalidad y aquí hay personas con mucha funcionalidad, y se acuñó el término o las personas que tenían Asperger. Ahorita el modelo es más un radar donde hay varios skills, varias habilidades, y las personas van teniendo unos picos en algunas partes y unas deficiencias o algunas dificultades o algunos retos en otras. Entonces, no es una discapacidad en sí misma. Hay personas que están dentro del espectro y consideran esa discapacidad. Y aprovecho también para decirles que me encantó la
la definición que tiene la ley peruana sobre discapacidad, porque habla de una deficiencia, ¿cierto? Pero también habla de una barrera, es decir, lo que genera la discapacidad no es la deficiencia, lo que genera la discapacidad es la barrera. Si rompes la barrera, ya no tienes una deficiencia, sigues teniendo deficiencia, pero no tienes incapacidad, no tienes discapacidad, tienes, la persona perfectamente puede traer ese talento y esas ganas que una persona neurotípica, en el caso del autismo, puede tenerlo, pero digamos que son diferentes y eso es lo que buscamos nosotros, la diferencia. Entonces, volviendo al proceso, salimos, buscamos esos candidatos, los traemos, hacemos un entrenamiento de 3 semanas en el cual la persona no ha sido contratada. Sencillamente establecemos las reglas claras. Mira, te voy a dar un entrenamiento durante 3 semanas donde te voy a enseñar algunas estrategias que nosotros utilizamos como Scrum, como Design Thinking. Les enseñamos sobre SAP, les enseñamos sobre cómo somos nosotros de compañía, les damos algunos tips para habilidades blandas, para presentar una entrevista de trabajo, porque en una entrevista de trabajo típica o tradicional, una persona dentro del espectro no hace match. El reclutador tradicional busca que te mire a los ojos, busca foco, busca una persona que no muestra ansiedad, y una persona posiblemente dentro del espectro autista no te va a mirar a los ojos, va a agachar la cabeza, va a tener algún movimiento que pueda ser considerado extraño, y realmente la persona se está autorregulando. Es la forma de conocerse y autorregularse para presentar la entrevista, pero eso no quiere decir que no tenga capacidades. Esos son los bias y los prejuicios que hablaba María Cris ahorita, de cómo esa experiencia tradicional de reclutamiento evita traer talento que está oculto detrás de un prejuicio. Entonces, para evitar ese sesgo, hacemos ese entrenamiento también, porque durante 3 semanas lo estamos observando a la persona, al candidato. Conocer a una persona dentro del espectro en media hora es muy corto tiempo. Para una persona neurodiversa también. Realmente una entrevista de 30 minutos no te da todo un panorama, pero pues es difícil tener algo mucho más de tiempo por temas logísticos y también financieros. Entonces, tenemos las 3 semanas donde las personas están acompañadas del equipo de recursos humanos de SAP, dentro del cual está reclutamiento, pero sobre todo están acompañados de ese partner que los acompaña, los observa, les ayuda, les da apoyos, ellos generan todo el contenido, generan todas las experiencias. Los candidatos deben presentar un proyecto, al final presentan el proyecto, conocen a los managers que están buscando posiciones, conocen a los equipos, los managers los conocen, y con toda esa información que se consigue, se escogen a las personas que van a quedar dentro de las posiciones que estamos buscando. Una vez las escogemos, hacemos un lanzamiento, les hablamos al resto de empleados qué es el autismo, tratamos de romper esos mitos que hay sobre el autismo. El autismo no necesariamente es una persona que esté haciendo este movimiento, el autismo no es una persona que no pueda hablar, el autismo es un espectro, es algo grandísimo. Entonces les contamos a la gente qué pasa dentro de la cabeza, tratamos de mostrarles qué puede ocurrir dentro de la cabeza de una persona con autismo. Vamos al manager, vamos al equipo. Inicialmente hacemos ese mismo entrenamiento, pero después hacemos otro sobre la persona que va a ingresar. Y en esto a mí me gusta mucho hablar de eso, porque me encantaría que el onboarding de una persona cuando ingresa, neurotípica o cualquiera que fuera, cuando entrara a una compañía tuviera ese tipo de acompañamiento, que me conocieran a mí, que cuando yo entrara, mi manager me conociera, supiera cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué puedo mejorar, cómo comunicarse conmigo. Y a la persona también se le explica cómo funciona el área. Entonces, con eso hacemos un match para que cuando empiecen ya haya habido una integración. Luego hay un acompañamiento, por supuesto. Bueno, los primeros días tratamos de que esté todo muy alineado, un paso a paso, un step by step de los primeros días. Y hacemos un proceso de acompañamiento donde involucramos a la persona, involucramos al manager, al equipo, involucramos a recursos humanos. Ellos tienen un coaching no permanente, pero sí a demanda, dependiendo de las necesidades que tengan. Y este coach o esta persona que es del partner también interactúa con la familia, porque no podemos dejar atrás a la familia. Típicamente puedes contratar a una persona joven que necesita apoyo de los papás. Uno de los problemas de la discapacidad, sin que el autismo sea una discapacidad, pero uno de los problemas de la discapacidad es que discapacita a la persona y a la familia, y eso genera círculos de pobreza y círculos de discriminación. Entonces, se apoya a la familia para que
desde la familia ayuden a la persona. Son personas que también preferimos que tenga un terapeuta. Claro, esa información nosotros como SAP no la tenemos porque es absolutamente confidencial y privada de la persona, pero sí buscamos que tenga ese apoyo. Porque una persona neurotípica posiblemente puede llegar a haber tenido alguna dificultad durante su vida que le haya generado dificultades y que esté generándole algún ruido dentro de la cabeza, dentro de su ser, que no lo deje avanzar. Entonces, la terapia también es súper importante. Repito, nosotros nos alejamos de eso, aunque brindamos las posibilidades, tenemos un programa de apoyo al empleado para todos los empleados, dentro de los cuales aplica para esto. Y en conclusión, ¿qué ha hecho que el programa sea exitoso? Que la alta dirección esté comprometida, que haya una cultura de inclusión. Para nosotros, dentro de inclusión, buscamos que haya áreas que estén comprometidas en la inclusión, y en eso traemos a los empleados como voluntarios. El hecho de que yo sea de recursos humanos, en últimas termina siendo un accidente, porque quienes lideran nuestros grupos focales de diversidad e inclusión son empleados. No están generados de recursos humanos. Somos empleados voluntarios. Yo, si bien trabajo en el programa de autismo, lo hago de manera voluntaria, no hace parte de mi rol. Mi rol es completamente distinto a trabajar en el autismo. Y eso genera también que el empleado se entre más. Exacto, se comprometa y entre más dentro de esta cultura de inclusión. Tener un programa sólido, tener el acompañamiento y el apoyo de la familia, ¿no? El apoyo de la familia, por supuesto, el apoyo de la familia es básico. Y sencillamente lo que más nos genera éxito es que son personas con mucho talento. Son personas que no los contratamos, y perdón lo que voy a decir, no los contratamos para que se sienten en una silla, llenamos un cupo, tenemos unos beneficios, llenamos una cuota. No, la contratamos para que impacte a la compañía, para que sea eficiente, para que nos ayude a mejorar. Ajá. Y eso es lo que también cierro con eso es lo que nos quita o puede llegar a ayudar a responder si esto es obligación o es voluntario. Por convicción. Entonces, por convicción, exactamente. Personas neurodiversas dentro del espectro autista por convicción. Muchísimas gracias, Camilo, por tu valiosa experiencia. Espero que de alguna manera esto pueda contagiar a otras empresas que no solo están en temas de tecnología, sino también en otros sectores económicos, a ver el talento más allá de la etiqueta, ¿no? Más allá de lo común. Entonces, en este caso, tecnología vio una oportunidad en el espectro autista. Hay testimonios de otras empresas que vieron una oportunidad en personas con discapacidad auditiva, porque la zona donde trabajaban, por ejemplo, era una zona con mucho ruido, con mucha distracción, y las personas con discapacidad auditiva total se podían concentrar mejor en sus labores, ¿no? Y así una serie de experiencias muy valiosas que estoy segura que vamos a poder encontrar. Ahora quiero yo que podamos pasar a preguntarle a nuestros 3 panelistas. Tenemos algunas preguntas, también tenemos acá preguntas en el chat. La primera pregunta sería para Carmela. Por favor, Carmela, para que puedas activar tu micrófono. Carmela, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Quiero preguntarte que nos cuentes muy brevemente si en algún momento de tu vida te has sentido discriminada laboralmente. ¿Has sentido esta discriminación en algún momento de tu vida laboral? Bueno, sí, cuando estuve buscando un empleo con una empresa X, pasó lo siguiente, que en teoría sí estaban siendo inclusivas, pero a la vez como que estaban discriminando. ¿Por qué? Porque ponían un puesto que netamente es de tecnología, donde los skills que se requieren son técnicos. Yo que postulé, que tenía una discapacidad motora, no necesitaba ninguna adaptación para una entrevista, ¿no? Una adaptación adicional. Incluso yo podía trasladarme a las oficinas para poder ser entrevistada. ¿Qué pasaba? Que anteriormente, antes de ser Project Manager, era analista de calidad. Estaban buscando un puesto de analista de calidad, publicado 2 convocatorias. Una convocatoria de analista de calidad y otra convocatoria que decía analista de calidad para personas con discapacidad. Ya, entonces yo postulé a ambas, dije serán iguales. Postulé a ambas y entonces
No me llamaba, les escribí, tenía el contacto por LinkedIn de una de las reclutadoras y me Ujú, dijo, yo no estoy viendo a lo que es la convocatoria para personas con discapacidad, yo estoy viendo el resto de postulantes. Y yo le digo, pero yo no tengo una discapacidad que quizá, no sé, ¿no? Por ejemplo, eh, que necesito un lenguaje de señas que quizá tú no sepas y la otra persona ujú, sí. ujú. Yo solamente no puedo caminar. Y me dice, no, es que lo ve otra área y otra persona especial que ve eso. Pero si ambos van a entrevistar lo que es la parte técnica y la evaluación psicológica normal. Y Ujú, igual que todas las personas, o sea, si no cumplo, no cumplo, ya sea con la otra persona o contigo. No creo que claro. la otra persona me haga, no sé, una prueba más fácil por tener discapacidad, ¿no? Y Sí, si no lo es, tenía y si es sentido. así, claro, y si es así, ya hágamela más difícil, le digo, no, normal para Ujú. mí, porque yo tengo la experiencia. Y me dice, no, ya está bien, voy a esperar a la persona. ¿Y cuándo se va a comunicar a la persona, por lo menos para que tome mis datos o algo? Al menos para Claro. saber si fui descartado o no. Me dice, no, está de descanso, me dijo. Ahí hay alguien en su lugar. No, como era un tema médico, no quedó nadie. Ah, ok, ya voy a esperar. Pasaron los días y la persona seguía descanso y no ponían otra persona. Al final cerró el proceso y no me llegaron a evaluar. Eh, y por eso la verdad, en esa oportunidad, o sea, dije esa empresa, dice que promueve la inclusión, pero pone a una persona, yo entiendo que todos tenemos temas personales, ¿no? Pero cuando alguien Ujú. se va por temas X, ponen a alguien de reemplazo. E igual, la otra persona que quedaba, que estaba evaluando los demás candidatos, me podía evaluar. No había ninguna razón para que no me evaluara. Quizás si yo no, puede ser, ¿no? Si yo no pudiera hablar, quizás no sabía un lenguaje de señas, ahí sí, ¿no? Tendría Claro, una razón, pero en pero mi no, no caso la no había. había una Ujú. razón, no. No había, claro que sí. Y esa fue una experiencia que pasé, por ejemplo. Perfecto. Gracias, Carmela, por compartir esa terrible experiencia. A veces, por cumplir, hacemos una convocatoria que, digamos que en apariencia es una convocatoria exclusiva para personas con discapacidad, pero al interior no respetamos los procesos y obviamente generamos esto, ¿no? ¿Cuántas personas como tú habrán postulado a vacantes que aparentemente son exclusivas para personas con discapacidad, valiéndose de la cuota, de la ley que tenemos en nuestro país, y finalmente no se llega ni siquiera a la primera etapa, que son por lo menos las entrevistas, ¿no? La validación de datos, por lo menos la validación de lo que indican los CVs. Es muy lamentable que estas sean prácticas que se den en nuestro país y quizás en otros países. Quisiera preguntarle a Camilo, de manera personal, Camilo, ¿cuál consideras tú que ha sido el aprendizaje más importante que te llevas de trabajar con chicos que están dentro del espectro autista en SAP? Muchos, muchos. Son personas definitivamente neurodiversas. Y cuando hablas con ellos y trabajas con ellos, te hacen caer en cuenta de un montón de situaciones que no has caído en cuenta. Mira, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? ¿No te has dado cuenta que este proceso podría hacerse de esta manera? Y lo dicen con una honestidad y una transparencia. A veces nosotros como que nos da pena, nos da miedo. ¿Será que les digo algo? ¿Será que si yo le hablo a mi jefe que esto está mal hecho, será que se molesta? Eh, Ellos no tienen filtro en eso. Ujú. Lo que podría ser una dificultad de comunicación termina siendo una ventaja para la compañía. Entonces te dicen las cosas como son, como las sienten, como las piensan, traen las ideas sin ningún temor y, y realmente te brinda, en lo personal te hace dar cuenta lo importante que es tener una buena comunicación, lo importante que es expresar o decir lo que sientes más allá de expresarlo. La inteligencia emocional que está tan en boga hoy en día, te la aceleran porque te dicen, oye, habla las cosas, dilas honestamente, sé honesto, sé Ujú. sincero y las cosas van a funcionar
mucho mejor. Y eso es uno de los grandes aportes que ellos les dan a las áreas donde trabajan. Se vienen siendo áreas que mejoran muchísimo la comunicación entre La ellos. comunicación, claro que sí, definitivamente es una característica de las personas dentro del espectro autista, ¿no? Esa sinceridad frontal que muchas veces no estamos acostumbrados en el entorno laboral, sobre todo, ¿no? Cuidamos Claro. las formas. Y también que no te lo tomas personal. Entonces, cuando viene algo directo, si esa persona te lo dice, tú dices, esa persona está dentro del espectro, no es personal. Pero ¿qué tal si trasladas eso a una persona neurodiversa? De pronto tampoco está siendo personal. De pronto te lo está diciendo con cariño, de pronto la forma no es la mejor. Pero Claro. ahí puede haber algo que llama la atención. Entonces, no lo tomes personal, sencillamente, y funciona muy bien, y eso también rompe barreras que dificultan la comunicación en los equipos. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, Camilo. Bueno, tenemos preguntas acá registradas, las voy a leer. Si alguien más tiene preguntas, las puede hacer. A ver, acá hay una pregunta. Luego de analizar los perfiles y características de la organización, ¿cómo podríamos llegar al público con discapacidad? ¿Dónde publicar convocatorias? Quizás crear alianzas con fundaciones. ¿Qué recomendaciones nos darían? Bueno, principalmente en Perú tenemos, las convocatorias se tienen que hacer con el apoyo también pues de CONADIS, ¿no es cierto? A través de la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo, que tiene una bolsa de empleo especializada. Pero también es importante que podamos apoyarnos y tener alianzas con asociaciones que agrupan personas con discapacidad, que agrupan padres o madres de personas con discapacidad, instituciones educativas regulares o especiales, centros de salud mental que ahora están también en todas las municipalidades, los SOMAPET, que son las oficinas municipales que apoyan a las personas con discapacidad también en cada municipalidad, universidades, etcétera. Entonces, hay muchas formas, muchas fuentes de donde podemos nosotros reclutar. Y también, al igual que AdmiWork, que es la consultora que yo represento, hay muchas asociaciones, fundaciones, consultoras como la mía, que tienen una bolsa de empleo, una base de datos de personas con discapacidad listas para trabajar, ¿no? Entonces, ya hay en Perú estas opciones a las cuales ustedes podrían consultar. Luego tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería la sanción para las empresas que no están cumpliendo con la cuota de empleo en Perú? Bueno, en principio, hasta antes de la pandemia, solo el 1% de las empresas estaban cumpliendo con la cuota. Eso es grave. Ese porcentaje en realidad estaba prácticamente conformado por empresas que habían sido creadas por personas con discapacidad. Entonces, lo que generalmente ocurre es que al término del año, por ejemplo, terminamos el año 2021 y se hace un cálculo de cuántas personas se encuentran formalmente en mi planilla, ¿no? Entonces se hace un cálculo del 3%, de cuál es ese 3% que debería estar cubierto para el siguiente año, en este caso sería 2022. Si la empresa no cumple en lo absoluto con la cuota de empleo, la multa es entre 12 y 15 UIT, o sea que no estamos hablando de poquito. Pero si la empresa ha cumplido en parte con la cuota de empleo, entonces la multa baja, que puede ser entre 3 y 7.5 UIT, que se aplicaría. Obviamente primero hay como una amonestación, ¿no? Primero se le exhorta a la empresa a que justifique de manera técnica y verdadera los motivos por los cuales no ha podido cumplir con la cuota. Y entonces ahí entra a tallar el tema de presupuesto, temas de seguridad, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es que justamente, como yo en algún momento expuse, es que en todos los rubros, todos los sectores económicos se puede incluir personas con discapacidad. La ley no dice contraten a todos 8 horas, tampoco. Entonces, si nuestro rubro no nos permite contratar personas a tiempo completo, porque las funciones son muy complejas, porque de repente por temas de seguridad, qué sé yo, podemos nosotros adaptar posiciones y co-crear de la mano de las asociaciones, de las ONGs, las fundaciones o de las consultoras especializadas en inclusión laboral, posiciones que de repente calcen con la necesidad de la empresa y también con el perfil que podríamos contratar. Entonces, no nos cerremos en que sí o sí tienen que ser 8 horas,
sí o sí tenemos que tener 3% en cada una de nuestras sedes. No va por ahí. La idea es empezar a hacer, por eso yo les decía, primero el diagnóstico, primero tenemos que saber qué tenemos, qué necesitamos, qué podemos adaptar, qué podemos cambiar para poder empezar a hacer el proceso de inclusión. No sé si hay otra pregunta, no, de repente en el chat. A ver si de repente David o Yuri me ayudan a saber si hay más preguntas, si alguien tiene o alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta. A los panelistas, a Carmela o a Camilo que están conectados. ¿No? Bueno, entonces. No, es terrible lo que sucede en Perú, ¿no? Del tema de la cuota, del cumplimiento de la cuota, Que en es alta, donde, como habíamos estado hablando la otra vez. sí, en donde lo hacen por obligación y no bajo ese espíritu que tiene SAP, como nos vino contando Camilo, que, Ujú. que no le interesa en lo absoluto y más bien devuelven la plata si es que tiene que darle, o sea, eso no va a ocurrir acá. No, es lamentable, es para llorar la situación y la verdad que de ese llanto podemos sacar muchas cosas de aprendizaje para que esto no pase, ¿no? Que el cumplimiento de cuotas no sea, que hayan Obligación. más Ujú. entidades que hayan más entidades que promuevan el empadronamiento de personas con discapacidad y como dije, ¿no? Tocar la puerta al Ejecutivo, a los ministerios, a muchísimos sitios para hacer un gran ruido que se requiere acá en el país. Ingrid, ¿estás por ahí? ¿Querías decir algo? Sí, estaba, bueno, escuchando atentamente, ha sido súper bueno el conversatorio y Camilo comentó algo, ¿no? Que este programa había cambiado a la empresa, ¿no? Y justo yo estaba reflexionando cómo todas las empresas hacen esfuerzos por el tema de clima laboral, ¿no? Para mejorar y salir en como Great Place to Work. Y yo Ujú. me preguntaba si es que estas acciones de por convicción y no por obligación es una manera de cambiar el clima laboral de una forma natural, ¿no? Entonces quería preguntarle a Camilo, cuando dice que cambió la empresa, o sea, ¿cómo cambió el clima laboral en SAP? Por supuesto, bueno, ahorita no tengo como la cifra, no podría darte algo Pero objetivo, la pero percepción, la ¿no? Porque eso se percepción, siente. por supuesto. No solamente para autismo, no solamente para personas con discapacidad, sino la diversidad y la inclusión es algo que golpea mucho a los empleados y los golpea positivamente. Sentir que estás trabajando en una compañía donde no solamente tienes que cumplir un horario, donde no solamente estás esperando tu retribución, no solamente son unos beneficios, o sea, vamos más allá de un salario, vamos más allá de unos beneficios, vamos a ese salario emocional, donde la empresa te cuida, te quiere, quiere que tú estés bien. Hasta ahí ya llegamos. Pero si cruzamos una línea y vamos más allá, donde tú en la empresa tienes un compromiso o tienes un impacto trabajando para esa compañía en la sociedad, para construir un mundo mejor, eso genera un aumento del engagement en la compañía. Los empleados se ponen la camiseta, nos ponemos la camiseta y salimos felices a decir en los 4 vientos que trabajamos en SAP. Y salimos a los 4 vientos a decir todos los programas que tenemos de diversidad e inclusión y salimos a decir que tenemos personas contratadas dentro del espectro y la gente nos mira como, pero son capaces, qué miedo, porque esto genera miedo. Y nuestros empleados salen y son felices diciendo que tenemos un programa de autismo. Yo llegué a Perú porque un empleado de Perú nos contactó y nos dijo, por favor, cuenten la historia de lo que estamos haciendo en Colombia, lo que están haciendo ustedes en Latinoamérica Norte, porque se sentía orgulloso de lo que estábamos haciendo. Entonces, darle un propósito al empleado, más allá de un salario, más allá de cumplir un horario, darle un propósito para mejorar el mundo y darse cuenta que la empresa está comprometida con hacer eso. Y una forma de hacerlo es contratando personas con discapacidad y sentir que trabajas con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, autismo, ya hablamos de que no es una discapacidad, pero legalmente están en ese esquema, invidencia, hipoacusia, cualquiera que sea la discapacidad.
te hace además sentir que puedes ayudarle a alguien más. Y eso dispara el engagement. Nuestro compromiso, nuestros niveles de compromiso de la compañía superan el 95% a nivel global. En Colombia estamos hablando del 96%. Y absolutamente eso aumenta la productividad de la empresa y las ganancias que genera. Entonces, repito, esto no solamente es porque es lo ético, moral y legalmente que esté bien hecho, sino le genera bienestar a la compañía, le genera dinero y entradas. Y también yo pensaba que es multiplicador, porque esas personas van a sus hogares, le enseñan a sus hijos y van a crecer estas personas con esos pensamientos, esos futuros niños, niñas, Por líderes supuesto. que van a manejar. O sea, es un impacto en la sociedad positivo generado por esta cultura corporativa que tiene SAP. O sea, los felicito realmente. Muchas gracias. Y digo un poquito más, cuando dices que impactamos más allá de nosotros también vamos, para nosotros el ecosistema también tiene que ser inclusivo. Nuestros partners, nuestros proveedores, nuestros clientes. Alguien que no tenga nada que ver con nosotros, también bienvenido, lo traemos. Nosotros no queremos no nos inventamos la rueda, pero no queremos tener el secreto de la rueda de la diversidad e inclusión, y mucho menos del autismo. Nosotros tenemos una página, un pledge, es el compromiso que nosotros hacemos hacia el mundo sobre el autismo, y les explicamos y decimos ahí cómo se hace el programa, cómo se configura el programa. Estamos absolutamente abiertos a cualquier compañía que quiera acercarse y preguntarnos cómo lo hicieron. Soñamos con una red en Latinoamérica, estamos trabajando por una red en Latinoamérica donde podamos sentarnos a hablar de autismo con las empresas y podamos romper esas barreras y esos mitos. Buenísimo, Camilo. Yo creo que ese alcance que han desarrollado tranquilamente puede ser materia de un segundo conversatorio para dar muchísimas luces desde Perú, cómo empezar, por dónde arrancar, qué hacer, ¿no? Entonces, y que las organizaciones la tengan dentro de sus Planes. hojas de ruta, ¿no? Hojas de ruta de sus planes para sacar este tema adelante, que seguro tienen muchas ganas de hacerlo, pero no saben cómo. Por supuesto, cuente con nosotros, cuente conmigo en lo personal, cuente con el equipo. Tenemos un equipo de diversidad e inclusión, tenemos un líder a nivel Latinoamérica que estaría encantado de apoyarlos también. Excelente, muchas gracias, Camilo. Bueno, en este caso, nosotros nos estamos llevando muchísimos aprendizajes, es por eso que estamos viendo ya contar de repente con Camilo para un espacio exclusivo para ya hablar de esto, ¿no? Quiero que terminemos este maravilloso webinar con un pequeño checklist de los temas que hemos venido tratando, ¿no? La importancia del diagnóstico organizacional, saber dónde, cómo y cuándo incluir personas con discapacidad, apoyarse en los expertos de inclusión y accesibilidad para hacer estudios de factibilidad, usar la terminología adecuada. El lenguaje inclusivo debería incluir lengua de señas, braille, pictogramas para ser más inclusivos con la comunidad neurodiversa y con la discapacidad, y sobre todo investigar, replicar y mejorar las buenas prácticas en materia de inclusión laboral que ya se ven en el mundo. También quisiera ya agradecer, damos por terminado este webinar maravilloso. Estoy muy contenta de la participación que hemos tenido de nuestros invitados, con la satisfacción de haber aportado pues, con un granito de arena, ¿no? Gracias al Comité de Diversidad e Inclusión por su apoyo en el desarrollo de este webinar, gracias nuevamente a Perú, gracias a nuestros maravillosos invitados y a todos los asistentes. Todos tenemos la opción, desde cualquier posición en la que nos encontremos, de crear un mundo mejor, más inclusivo y justo. Muchas gracias. David, de repente quieres dar unas palabras finales. Agradecerles a ustedes, Ingrid, Jimena, por traer este tema a la mesa, a los invitados que han venido también, se han sumado, y seguramente habrá versión 2, no en Netflix, sino en Aperú. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y entonces estamos viendo en la siguiente semana tenemos un conversatorio y también nuestro congreso. Fuerte abrazo y muy buenas noches. Buenas Gracias, noches a Camilo. todos. Gracias, Carmela.
Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense. Gracias, Camilo. Gracias, Carmela. Chao, Jimena. Chao, chao.